Falta un minuto para las 3. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Ya estamos listos para escuchar la palabra, la porción que el Señor Dios Todopoderoso nos trae en esta mañana. No sé cuántos están ahí ya listos para escuchar la palabra del Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga. buenos días, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Señor les acompañe a ustedes, a cada uno de su familia. Vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias al Señor por este día tan hermoso que nos ha permitido abrir nuestros ojos, postrarnos delante de Él. Ya su hermanita Lorena está desde temprano ya lista para honrar el poderoso nombre del Dios Altísimo y entregar este tiempo para que Él sea el que use mis labios, mi intelecto, y que a cada uno de nosotros hable y nos dé esa porción del día que usted y yo necesitamos. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, en esta madrugada, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte honra, para darte gracias, Señor, para decirte, Señor, que nuestro corazón está agradecido por tanta misericordia que tú has tenido con nosotros, con los nuestros, Señor, con nuestra familia. Padre amado, hoy en esta mañana, Señor, te presentamos a cada uno de nuestra familia, nos presentamos nosotros, entramos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, al altar, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestra familia, Señor, ungiéndonos con el aceite fresco, el aceite de la unción, el aceite de poder, Padre Santo. Hoy en esta mañana, Señor, usa mis labios, Señor, usa mi mente, mi intelecto, mi corazón. Usa, Señor, para que pueda llegar esta palabra, Padre Santo, aquel necesitado, aquel que quizás está pasando una grande necesidad, Padre, en esta mañana. Oh Altísimo Rey de Gloria, venimos delante del único Dios vivo, el único Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios, Padre amado, para que tú hagas grande misericordia y todos aquellos planes, todas aquellas maquinaciones que el enemigo tenga contra todos tus hijos, contra todos tus siervos, por el poder de tu nombre, Señor, quedan canceladas y declaramos victoria, Padre Santo, para nuestros hijos, especialmente, Padre Santo, para el hermano, para el pastor Humberto Díaz, Padre, que hoy será sometido a una cirugía, Padre amado, que sé tú en medio, tú eres el médico de médicos, sé tú en medio, Señor, de esta cirugía, Padre, y que así como él entre, así él salga, Padre bendito. Estaremos esperando la llamada de su familia, Señor, para cuando él salga. Sabemos de que tú mandarás al ángel de Jehová que entre antes que él, Padre Santo, a ese lugar de operación, Padre, para que él tenga la victoria. Bendito Dios, gracias, Señor. En ti confiamos, en ti creemos, Señor. Manda ángeles alrededor nuestro para que nosotros, Señor, seamos más que vencedores, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Carlos, por la vida de Tita, por Rebeca, por Jake, por Moe, por Génesis, Padre, y así por cada uno de los miembros de nuestra familia, Padre. Gracias, Señor. Honramos tu nombre y que ahora, Señor, me minimice yo y que tú te engrandezcas, porque tú tienes toda la honra y todo el honor, Padre Santo. Gracias, Señor. La gloria es toda tuya, bendito Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Póngame ahí un amén, póngame ahí unos buenos días. Quiero saber cuántos están allá del otro lado, ya que yo no
puedo verlos, pero ustedes sí me pueden ver. Fíjate que ahora traigo un tema muy hermoso. Este tema en realidad yo lo tenía desde la semana pasada, pero cuando el Señor hizo grande misericordia con mi nieto, pues muchos de ustedes supieron o no sé si supieron, casi siempre el grupo de oración fue el que supo. Mi nieto salió positivo del COVID. Él tiene 8 años, acaba de cumplir, y ahora toda la familia de mi hijo tiene el COVID, pero sé y confío en el Señor. Ya lo pusimos en las manos del Señor. Esto ya el Señor tiene control de todo esto. Todo saldrá bien. Lo sé, lo confiamos, porque entonces ¿de qué nos sirve tener un Dios al cual le confiamos y le pedimos y no estamos confiando? Yo confío en el Dios Todopoderoso, que ellos son sanos en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor cambió digamos, este tema que yo traía para la semana pasada, lo cambió a Salmo 6, que fue uno de la devocionales que dimos la semana pasada. Sin embargo, anoche que ya lo estaba leyendo para ya dejarlo listo, encontré muchas otras cosas, muchos tesoros realmente que el Señor te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí en este día, en esta mañana. El tema es muy hermoso, se llama Ángeles enviados para servicio de los herederos de salvación. ¿Quiénes son los herederos de salvación? Todos aquellos que hemos dado ese paso de arrepentimiento, que creemos en nuestro corazón firmemente que Cristo es el Hijo de Dios y que por su sangre hemos sido salvos, por el sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz del Calvario. Es que tú y yo somos parte de ese pueblo santo, de la gran bendición que el Señor nos ha dado y nos ha hecho fuertes, nos ha hecho pueblo apartado y separado para Dios. Qué lindo. Hoy vamos a estar en Hechos 12. Hechos 12 es algo muy hermoso. Aquí vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver cómo el ángel de Jehová salva a Pedro, a pesar de que Pedro está estrictamente custodiado, está bien, se puede decir, alrededor de hombres fuertes en aquella época, hombres que pagaban con su vida por si uno de ellos se le iba. Si alguno de los encarcelados se escapaba, pagaban con su vida. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a estar aquí leyendo en Hechos 12. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Eso es lo que muchos hacen, ¿verdad? En esta época también, más que todo viene de la política, todo viene desde los altos rangos. ¿Por qué? Porque son leyes que tienen que cumplirse. Sin embargo, aquí estamos viendo de que el que estaba haciendo todo eso era el que estaba on top, el que estaba encima, por encima de la ley. Aquí era la política que estaba en juego en contra de la iglesia. La política era la que había comenzado la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzaba a sufrir los estragos de la grande persecución, donde pagaban con su vida por el simple hecho de ser cristianos. Y aquí Pedro no era la primera vez que estaba encarcelado. Ya antes, en Hechos 5, nos habla las Sagradas Escrituras de que Pedro y Juan habían estado encarcelados. Sin embargo, el ángel de Jehová vino y los sacó de esa cárcel, y Herodes, sabiendo esto de que Herodes no le daba la gloria a Dios. Herodes pensaba que alguno de los soldados habían sido cómplices. Por eso en aquella ocasión también habían pagado con
con su vida a aquellos soldados. Sin embargo, en esta ocasión, él quería cerciorarse de que Pedro estaba bien custodiado, de que no había nada, poder humano que lo pudiera salvar. Pero aquí vamos a ver el grande poder de Dios, cómo Dios mueve los ángeles para nuestro servicio, cómo los ángeles están disponibles para todo aquel. Por eso dice la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dijo el Señor, Él nos confesará delante de los ángeles del cielo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos reconocidos por ellos como hijos del Dios Altísimo. Yo no sé a cuántos le está hablando el Señor hoy en esta mañana. El Señor, si tú tienes una grande necesidad, un problema, una situación difícil, Dios siempre en medio de la oración mandará al ángel de Él para nuestro servicio, para nuestra protección. Aquí vamos a ver una cosa hermosa de lo que Dios hizo, maravillosamente hermosa, un milagro que aquí nos da a nosotros alientos de saber que la iglesia primitiva estaba espiritualmente poderosa, se puede decir, y sin embargo cualquiera de nosotros al estar en el lugar hubiéramos actuado de la misma manera. Ya lo vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Entonces dice en el 12:2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjate que aquí podemos ver la primera muerte de lo que sufrió un discípulo de el Señor. Esto será uno de los primeros discípulos. Esteban ya había muerto, pero Esteban no era discípulo. Esteban era el diácono de la iglesia. Sin embargo, aquí vemos la primera muerte de un discípulo, y este hombre, este Jacobo, había sido muerto delante de todo el pueblo porque Herodes había echado mano ya de la iglesia del Señor, y él fue el primer mártir, se puede decir. ¿Por qué? Porque a él le dieron la oportunidad delante de todo el pueblo a que confesara de que él ya no quería ser cristiano, que no creía en Cristo Jesús, mas él, dice la palabra de Dios, a mí, cuando yo he leído la historia de la iglesia primitiva, se encuentran tantas cosas hermosas que nos hacen entender mucho mejor las Sagradas Escrituras. Dicen que él estuvo frente a toda la plaza donde el Herodes supuestamente le dio la oportunidad para que él blasfemara contra Cristo. Sin embargo, él, hasta el último suspiro, él estaba predicando el evangelio. ¡Qué muerte! Qué difícil es esta situación. Sin embargo, ellos tenían la grande convicción, por eso era necesario de que Cristo resucitara y ellos con sus propios ojos pudieran ver la resurrección. Ellos tenían esa misma esperanza de la grande resurrección para poderlo hacer. Ellos también sabían que el mismo Dios había permitido que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para resucitar. Él fue el primogénito entre los muertos. Por lo tanto, usted y yo seremos los que continuaremos esto. Entonces dice aquí, a él fue el primero que mataron, y viendo que esto había agradado a los judíos, porque recordemos que los judíos, el pueblo al cual Cristo había venido para traer el evangelio, fue el primero que lo desechó a él, desechó el evangelio, y por estos estaban muy contentos con Herodes, porque ellos habían comenzado la grande persecución y ellos apoyaban a Herodes para que Herodes hiciera lo que quisiera con los cristianos, porque ellos decían amar a Dios, pero no amaban a Cristo. Decían que Cristo era alguien que había usurpado un nombre, que había blasfemado. Sin embargo, tú y yo sabemos que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Entonces dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Quiere decir que eran los días de la Pascua. En
en los días de la Pascua, este día es un día al año que vienen todos los turistas, y en esa época era lo mismo, venía mucha gente de otros lugares a celebrar la Pascua. Recordémonos de que el eunuco había venido también en una fecha así, venían desde Etiopía, venían de todos lados, entraban a Jerusalén para adorar a Dios, y Herodes había tomado entre ese pueblo a Pedro, porque Pedro andaba predicando el evangelio. Sin embargo, trató de no hacer alboroto, y en la mente de él, la Biblia lo dice, de que él trataba de sacar a Pedro hasta después que terminara la Pascua, cuando ya todos los turistas se hubiesen ido, y lo iba a sacar también a la plaza para matar a Pedro. Pero fíjate que aquí vamos a ver algo hermoso. Los planes de Dios, el ministerio de Dios, el enemigo no puede terminarlo. Ahí no era el momento de Pedro. Muchas veces podemos decir, ¿por qué el ángel de Jehová no ayudó a Jacobo y permitió que Jacobo muriera? Y en este caso vamos a ver que Pedro fue liberado de la cárcel cuando él también iba a ir a la muerte. ¿Por qué? Porque realmente cada uno de nosotros tiene un hasta aquí en la vida. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que termina en un día que el Señor ya lo tiene previsto. No era el tiempo de Pedro, pero sí el de Jacobo. Era para mostrar al pueblo de que realmente ese era el camino que iban a tomar todos ellos con convicción para seguir a Cristo Jesús. Ahora, por eso yo digo, es muy fácil decir que soy cristiano. Es fácil decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero a veces con el simple comportamiento, a veces con la simple forma de actuar, nos damos cuenta de que no somos nada. Sin embargo, estos hombres que dejaron un gran legado en la Biblia, estos hombres que permitieron llevar el evangelio, que se ciñeron, que hicieron lo que realmente Jesús mandó hacer, por medio de esta palabra que ellos propagaron, es que el evangelio llegó a tu vida y llegó a la mía. Qué hermoso es saber esto. Entonces dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de la Pascua, de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Quiere decir que Pedro estaba en medio de 16 soldados. ¿Se imagina usted? Pedro no era un hombre delincuente. Pedro no era un hombre de temer. Pedro no era un hombre, un luchador. Pedro no era un hombre que iba a hacerle daño a nadie. Sin embargo, lo llevaron preso. Eran 16 personas que lo tenían en medio. Yo no sé si usted está entendiendo o me puede escuchar, porque no veo realmente a nadie ahí. No sé si usted está ahí. Póngame un amén, por favor, si usted está escuchando la palabra de Dios. Lo que vamos a ver ahora, cómo el Señor ha creado ángeles para tu servicio, para mi servicio, para todo aquel que es hijo de Dios, para que cuando nosotros pedimos en aquella grande necesidad, en aquella gran situación, el Señor siempre está presto a inclinar su oído y a mandar al ángel para que te ayude, para que me ayude a mí, para que nos abra el camino, para que el ángel de Jehová nos ayude en momentos difíciles, como en este caso estaba Pedro aquí en esta situación. Pedro estaba y los hermanos, esta noticia llegó rápidamente a todos los miembros de la iglesia primitiva, a todos los discípulos, llegó a todos los hermanos, aquellos mismos que se habían hecho cristianos en aquella época. Obviamente había un temor. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos y pagaban con su vida el solo hecho de ser cristiano. Entonces dice aquí, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Sabemos de que, como yo le dije anteriormente, en el mismo Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5, habíamos visto cómo Pedro y Juan habían sido encarcelados. Sin embargo, el ángel de Jehová ya los había rescatado, y dice que cuando los andaban buscando, los
los encontraron en la iglesia predicando. Entonces ellos dijeron, Herodes dijo, ¿cómo fue que estos hombres salieron de la cárcel? Si en la cárcel estaban bien custodiados, pues ahora él estaba cerciorando de que un solo hombre estuviera rodeado por 16 personas. Entonces dice, cada uno para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea que después de que hubieran pasado las fiestas, y las fiestas duraban ahí hasta 3-4 semanas. Entonces, simple y sencillamente, todo ese tiempo Pedro iba a estar ahí en la cárcel. Entonces dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate que algo aquí muy hermoso que vamos a ver. Herodes tenía 16 personas cuidando a Pedro, pero Pedro tenía a toda la iglesia orando, y ellos tenían al Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted está entendiendo. Eso es la situación en la cual yo me encuentro hoy, en la cual muchos nos encontramos hoy. Yo tengo mi familia, mi hijo único, su esposa que está embarazada, mis nietos tienen COVID. Y sin embargo, yo tengo al Dios Todopoderoso de mi lado. Tengo a un grupo de oración, tengo hermanos, la iglesia se ha unido. La iglesia es necesario que nosotros levantemos altar. ¿Cómo levantamos altar? En oración. La oración abre puertas, abre victorias, abre puertas que el enemigo quiere cerrar para burlarse de los hijos de Dios. Mas sin embargo, ¿quién se puede burlar del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso? Aquí nosotros podemos ver la situación de la iglesia. La iglesia estaba orando sin cesar para la liberación de Pedro. Entonces dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Vemos que Pedro no era la primera vez que dormía. Recordémonos que cuando Jesús, Pedro, me imagino yo, que estaba tan confiado de lo que Dios iba a hacer, estaba tan confiado de la iglesia estaba impregnada con el poder del Espíritu Santo. Nadie de ellos se quedaba atrás en la oración. Oraban fervientemente, oraban en todo tiempo, estaban cumpliendo la palabra de Dios cuando dice, orad sin cesar. Nosotros al orar sin cesar no quiere decir que vamos a estar las 24 horas orando, que vamos a estar de rodillas, porque hay un trabajo que hacer, porque hay familia que atender, porque hay cosas que hacer en el hogar. Pero sin embargo, orar todo el tiempo que tenemos tiempo, cuando vamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, a veces en la hora del lonche, del break, cuando estamos en la casa que no tenemos nada que hacer en ese momento, ponernos a orar, presentarnos delante de Dios, tener una conversación con el Señor, estar en una búsqueda todos los días, tanto de las Sagradas Escrituras como de la oración. La oración rompe cadenas, la oración abre, como yo dije, caminos. La oración abre y mueve el corazón de Dios a la misericordia. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido de que muchas veces hemos estado en una situación difícil y Dios ha movido personas que nosotros ni siquiera conocemos, personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, han ayudado a nosotros. Muchas veces dice la Biblia que nosotros hemos hasta hospedado ángeles en nuestra casa sin saber que son ángeles. ¿Por qué? Porque vienen a ayudar a los hijos de Dios. Entonces dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Recordemos también, como yo le decía cuando leía esto, me acordaba cuando Jesús se enojó, cuando los llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó a que le ayudaran a orar, y dijo, no podéis haber orado ni siquiera una hora.
ahora, le dijo el Señor, porque Pedro, ellos estaban bien dormidos. Y Pedro aquí estaba. ¿Cómo es posible de que él sabía que lo iban a sacar, que sus días estaban contados y que él iba a morir? Sin embargo, él estaba confiado en el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una situación difícil y no podemos ni dormir? Porque es normal, somos seres humanos, pero cuando nosotros entendemos y con la oración de otros, que Dios sople en nosotros, que sople en sus hijos, de esa paz, de esa fe, de ese Espíritu Santo que nos mueva, que si estamos faltos de fe, que la fe sea más grande. Dice: hijitos míos, pedid y se os dará. Nosotros, si estamos faltos de fe, hay que pedírsela al Señor. Si estamos faltos de algo, de sabiduría, hay que pedírsela al Señor, porque Él es grande en misericordia. Sus misericordias no tienen término, no tienen final. Tú y yo a veces decimos tanto que le piden a Dios, Dios hasta cansado de estar de que tanto le pidan. No, Dios no se cansa. Él no es como tú y como yo, que a veces hacemos un favor y ya después ya estamos, que ya no queremos ni que nos pidan el favor. Dios es grande en misericordia. Dios está aquí hoy para ti y para mí, para que le pidamos, y Él extenderá su mano poderosa y mandará al ángel de Jehová para tu ayuda, para mi ayuda. Entonces dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínense que tenía uno a cada lado. Me imagino que los otros estaban enfrente de él, vigilándole que él ni se moviera. Y otros estaban en la puerta para que no saliera. Entonces, total que eran 16. La Biblia lo menciona. Entonces dice: entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Aparte de todo, tenía cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaban ellos pendientes, porque acordémonos que no era la primera vez también, como yo vuelvo y le repito, que ángeles ayudaron. A Jesús le ayudaron los ángeles. Jesús con su poder fue cuando resucitó, y dice que aquella piedra fue removida, y ellos estaban ahí. Ellos cayeron en un sueño profundo, estos guardias, y estos guardias pagaron también con su vida, porque se llevaron, según la política, según los judíos, los saduceos y los fariseos, según los emperadores, según Herodes, alguien se había llevado el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabían, no entendían que Cristo tiene poder. ¿Quién puede atar a Cristo? Ni la muerte, ni el aguijón de la muerte pudo contra el Señor. Él fue más que vencedor y venció. Por eso dice que venció públicamente al enemigo. El enemigo estaba ahí mofándose de lo que había pasado. Sin embargo, el Señor, con su grande poder, Él resucitó de entre los muertos. Entonces dice aquí, y he aquí, voy en el número 7, dice: y he aquí que se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, mire lo que hizo el ángel. El ángel pasó entre medio de aquellos hombres y tocó a Pedro. Me imagino que lo tocó de un hombro, y entonces dice, diciéndole, le dijo: levántate pronto. Mire qué lindo. ¿Se acuerdan cuando Elías cayó en aquella situación difícil? En aquella situación, después de haber peleado con los 450 Baales, el ángel del Señor le dijo: Elías, levántate. Fíjate que esa palabra levántate tiene dos significados, tanto literalmente como espiritualmente. Qué hermoso que el Señor nos diga a ti y a mí: levántate. El Señor quiere que el pueblo de Dios tiene un remanente fiel todavía. El Señor te habla a ti y me habla a mí, que nos levantemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchos estamos en un letargo, estamos durmiendo, estamos todavía en un éxtasis, estamos en el confort, no estamos llevando el evangelio a ningún lugar.
ni a nuestra propia familia le llevamos el evangelio. Entonces dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué hermoso! Imagínate el poder de Dios. No importó cuántas personas estuvieran custodiando a Pedro, como yo decía anteriormente. Herodes tenía aquellos 16 hombres, pero Pedro tenía toda la iglesia orando. Pedro tenía a todo el pueblo de Dios orando, abriendo puertas de bendiciones. Aquel Herodes, cuando yo leía esto, veía que tenía aquellos hombres custodiando aquella puerta, que aquella puerta no se abriera, mas la puerta de los cielos, las ventanas de los cielos estaban abriéndose a favor de Pedro. Yo no sé si tú estás entendiendo este mensaje. Dios está con su pueblo, Dios está con su hijo. Él no ha terminado, su poder sigue estando vigente, sigue estando latente. La semana pasada yo les decía que cuando estábamos orando por mi nieto, el pastor de México me habló en ese momento y me dijo: hermana, dice el Señor que en este momento ha fortalecido al niño. ¿Quién lo fortaleció? Dios, por medio del Espíritu Santo. El ángel de Jehová llegó y tocó a mi nieto, y yo estoy segura de que así hará con toda la familia. Yo no sé qué necesidad tú tienes, pero créele al Señor. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que ha creado ángeles para adoración a Él y para tu servicio y mi servicio. Nosotros tenemos el poder de Dios de nuestro lado. ¿Por qué? Porque dice que todo poder le ha sido dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué hermoso saber. No siempre los ángeles salvan o salvaron. Yo les decía al principio del mensaje, ¿por qué no salvaron a Jacobo? Porque era necesario de que los demás vieran lo que a ellos mismos les esperaban. Fíjate que aquí cuando leemos la palabra donde el ángel le dice a Pedro, le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Cuando dice ciñete, la palabra ceñirse en la Biblia, cuando se tradujo, es esfuérzate, sé valiente. Eso significa ciñete, sé valiente. El Señor hoy te está diciendo a ti, como me dice a mí, vendrán muchas grandes cosas, muchas grandes necesidades, quizás muchos problemas, pero Dios te dice a ti y me dice a mí que nos ciñamos, que nos dé fuerza. Pidámosle al Señor, si estamos faltos de fuerzas, que el Señor nos dé la fuerza para continuar. No es fácil ser cristiano. Un verdadero cristiano no es fácil, pero si estamos agarrados, tomados de la mano de Dios, será mucho más fácil la carga. Por eso dice el Señor que pongamos nuestras cargas sobre Él, para que no sintamos que esa carga no sea difícil de llevarla. Que el Señor sople en ti y sople en mí de su Santo Espíritu, que seamos llenos de ese poder y que seamos llenos con el Espíritu Santo cuando el Señor toca tu vida, toca mi vida, toca nuestra situación. Muchas veces el Señor permite que eso pase por algún motivo, por alguna necesidad, por mostrarnos algo. Es necesario que nosotros pasemos situaciones difíciles para poder entender dónde está la victoria, dónde está el poder de Dios. Entonces dice aquí, entonces dice, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire qué lindo, como diciéndole: envuélvete con el Espíritu Santo. El poder está sobre ti. Tú caminarás caminos difíciles, andarás por caminos de persecución, mas el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, está contigo. Qué hermoso esta situación que le pasaba a Pedro. Yo me pongo a pensar cuando leo las Sagradas Escrituras, ¿por qué Pedro se habrá desatado las sandalias? ¿Será que él ya había perdido la fe?
¿O es que él estaba muy confiado de lo que Dios iba a hacer? Yo más creo que él estaba muy confiado, porque una persona que está realmente muy preocupada no se quiere mover ni del lugar donde está. Mas aquí Pedro podemos ver que estaba durmiendo, las sandalias desatadas. Él sabía el poder de Dios, él sabía a lo que Dios lo había llamado, él sabía que su ministerio apenas comenzaba, él sabía que el Señor le había dado a él un ministerio que él tenía que llevar a cabo. Él sabía el poder de Dios y sabía cuánto Jesús le amaba. Si nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, siempre el Señor Jesús se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y este Jacobo, el que el Señor siempre se llevaba la mayoría de veces, era el que murió, el hermano de Juan. Juan, aquel que escribió Apocalipsis. Sin embargo, había otro apóstol que también se llamaba Jacobo, que era Santiago, y le habían puesto de sobrenombre Jacobo, y ese era el hermano de Jesús, al cual vamos a leer más adelante lo que dice. Entonces dice, y aquí, póngame un amén por favor si usted está entendiendo la palabra de Dios. Póngame un amén si usted está entendiendo lo que le estoy explicando aquí, porque no veo a nadie, no sé por qué ahora no puedo ver que alguien está allí, no sé. Pero usted sabe que ese es nuestro lenguaje, porque usted me puede ver, pero yo no le puedo ver. Así es que necesito saber si usted está allí, si está entendiendo la palabra de Dios, de lo que el Señor te está hablando a ti hoy. Tú tienes. Estás escrito en el libro de la vida. Tú eres heredero de salvación como yo. Por lo tanto, tenemos la certeza de que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Entonces dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. O sea que, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo de que Pedro, como había visto tantos milagros del Señor, sabía la capacidad de poder que Dios tenía. Él no estaba entendiendo si aquella situación era verdadera o es que solamente lo estaba viendo en visión en aquel momento. Y dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, fíjate, pasó en medio de unos soldados y los soldados estaban completamente distraídos, completamente dormidos. Me imagino que estaban dormidos porque si Pedro estaba dormido y la Biblia menciona que era en la noche, era porque todos estaban dormidos. Uno estaba confiado de que el otro lo estaba cuidando. El otro estaba confiado de que el otro lo estaba cuidando. Y todos los demás estaban confiados de que Pedro estaba en medio de dos soldados y todavía tenía cadenas que lo ataban. Entonces dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad de lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mira, la puerta de la ciudad eran grandes fortalezas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el muro de Jerusalén, el muro que divide la parte antigua y la parte nueva de Jerusalén. Son muros, son fortalezas, son como palacios, son grandes paredes inmensas, murallas. Y esa puerta fue abierta. Y dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, en otras palabras, el ángel ya había hecho su trabajo. El ángel ya había hecho. Muchas veces nosotros aquí, fíjate que podemos ver dos cosas. Lo vamos a ver en dos ocasiones. Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que usar muchas veces el sentido común. Muchas veces gente que está enferma dice, Dios me va a sanar. Claro, Dios lo va a sanar.
pero también hay muchas cosas que van de la mano. Una es la fe, otra es la certeza de lo que Dios va a hacer, que con seguridad, porque muchas veces decimos tener fe, pero la fe tiene un límite. La que tenemos es tener la certeza de lo que Dios va a hacer. Número 3, lo que Dios está agarrado de la ciencia, pero la ciencia no está agarrado de Dios. No le dan a Dios la gloria. El medicamento puede ser bueno, pero muchas veces decimos no lo vamos a tomar porque Dios me va a sanar. Claro, Dios lo puede hacer, pero también nos da el sentido común que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nos tenemos que levantar, tenemos que bañarnos, tenemos que tomar esto, tenemos que ejercitarnos para nosotros tomar valor, tomar fuerzas. Yo no sé si me está entendiendo lo que le estoy explicando. Entonces dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Mire qué lindo. Y Herodes era un hombre temible, era un hombre que tenía, solo mencionaba algo y todo el mundo estaba dispuesto a hacer porque querían agradarlo a él y él quería agradar al pueblo, mas no querían agradar a Dios. Y eso es el problema. Muchas veces nosotros queremos agradar al hombre, queremos nosotros ser agradados, pero no le damos la honra ni la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso nosotros siempre decimos de que cuando nosotros oramos y Dios ha hecho un grande milagro, siempre hay que confesarlo y darle la honra y decir que Dios lo ha hecho por medio de su pueblo, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Dios sigue estando vigente en este momento, en este día. Entonces dice, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Fíjate que aquí podemos ver de que los mismos judíos que habían llevado a la cruz a nuestro Señor Jesucristo eran los mismos que estaban felices porque Jacobo había muerto. Pensaban que ellos habían vencido. Y también esperaban la muerte de Pedro. Sin embargo, no estaba en los planes de Dios eso. Por eso dice la palabra de Dios, si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí. Se pueden unir muchos enemigos en contra de los hijos de Dios, pero nada de eso prevalecerá. Por eso nosotros debemos de ser con sabiduría, apartarnos mejor de esas personas, apartarnos de las personas que tienen malos pensamientos, malos deseos, y que el Señor nos guarde, nos cuide y estar siempre en la oración, siempre en la búsqueda total del Dios Altísimo, tratando de agradar a Dios en todo momento. Entonces dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Exactamente eso estaban haciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando porque alguien sea sano? ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por la salvación de alguien? ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por el trabajo de alguien? ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por los documentos de alguien? Y cuando le llamamos, hermanita, ¿qué pasó? El Señor ya le respondió. Oh sí, hermana, hace tiempo me respondió. Disculpe que no le había avisado. Aquí nosotros podemos ver cómo cuando hay un pueblo de oración, el Señor responde. El Señor estaba haciendo lo que dice su palabra: si hay 2 o más congregados en su nombre, ahí estará Él. Mire qué hermoso. Y todo lo que pidieres en nombre de Jesús,
Él lo hará. Y ellos estaban pidiendo en ese nombre, donde hay poder en ese nombre. Ese nombre no ha perdido el poder. Dice que los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en este momento? Yo no sé si usted se me durmió, yo no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero yo estoy llena en este momento de gratitud delante de Dios por las cosas que el Señor hace en mi vida, en la vida de los que creemos en Él, de los que confiamos en nuestro Señor. Y dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire qué lindo. Yo me puedo imaginar que esa muchacha oyó. Fíjate que cuando alguien tocaba la puerta, me imagino, por eso dice la palabra de Dios, que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, porque ellos querían estar seguros quiénes. Acordémonos que había comenzado la grande persecución y ellos la iglesia de Dios estaba en ese momento reunidos. Entonces ella quería saber quién era que estaba a la puerta. No iba a abrir la puerta así por así. Entonces dice, corrió adentro feliz esta muchacha diciendo que era Pedro el que estaba ahí. Y otros podían decir, atarantada, ¿por qué no le abrió? Pero ella estaba tan gozosa de que fue a decirle a todos ellos, porque ella sabía que estaban orando. Y Rode, en el libro de la historia de la Biblia, se habla de que Rode era la muchacha la que hacía todo en la casa. Era parte de la iglesia, sí, pero ella era la que servía en esa casa. Y María, la madre de Marcos, era una mujer de mucho dinero, porque ella tenía su casa tan grande que era capaz de tener a la mayoría de la iglesia dentro de esa casa. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero explicar. Entonces dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió, dice, la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Mire, cuántas veces nosotros, fíjate que aquí esto nos da un poco de aliento a la iglesia de hoy. Muchas veces nosotros estamos orando por ver una grande bendición, por ver la misericordia de Dios. Y cuando vemos que Dios ha hecho el grande milagro, nos quedamos atónitos que no lo podemos creer y le damos la gloria a otras cosas. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Y la muchacha les estaba diciendo que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron que estaba loca. No creyeron que Dios había respondido en medio de la oración. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando yo les hablaba de que Daniel, cuando estaba orando Daniel, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Daniel, muy amado de Dios, cuando tú comenzaste a orar, se me dio la orden de venir. Mire qué lindo. Cuántas veces nosotros hemos estado en la oración y a veces no creemos, aún estando en la oración, que en ese mismo momento el Señor ha dado la orden al ángel de Jehová para que venga a nuestro auxilio, a socorrernos, a socorrer a sus hijos. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Él nos ha permitido ser parte de la iglesia. Él nos ha permitido ser parte de ese pueblo. Y aquí ellos estaban en oración y el Señor, en medio de la oración, el Señor ya había respondido. Entonces dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mire lo que ellos dijeron, es su ángel. Aquí se puede decir dos cosas porque no está claro lo que quisieron decir.
probablemente ellos pensaron de que Pedro había ya sido muerto y de que el espíritu de él estaba allí, o que el ángel de Jehová había llegado para informarles lo que había pasado, pero nunca se imaginaron que era Pedro el que estaba allí. Entonces dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Atónitos, se quedaron sin palabras cuando vieron la cara de Pedro, cuando vieron que Pedro estaba allí. En otras palabras, estaban viendo de primera fila, de primera mano, el milagro que Dios había hecho en ese momento. Qué hermoso es cuando somos testigos de un milagro. Qué hermoso cuando delante de nosotros alguien ha dejado la silla de ruedas. Cuando alguien delante de nosotros ha dejado aquellas muletas. Cuando alguien delante de nosotros ha abierto su boca para hablar y era mudo. Son cosas increíbles. Son cosas difíciles de creer porque nuestra mente humana no lo puede considerar. Pero Dios es más que eso. Por eso tu mente y la mía no sabe la capacidad, el poder que Dios tiene para cuando nosotros pedimos liberación, pedimos sanidad, pedimos para aquella situación que delante de nuestros ojos es tan difícil, aquella puerta la vemos tan grande, pero para Dios nada es imposible. Para el que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Qué hermoso. Y dice: pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque era de madrugada cuando él había llegado, y la gente, me imagino, los vecinos estaban pendientes, porque también en aquel tiempo esto no es nuevo, de que si alguien entrega a alguien, le van a dar algo. En aquel tiempo quedar bien era con Herodes, quedar bien con la política, quedar bien con la iglesia, quedar bien con lo que eran los sacerdotes, los saduceos y los fariseos, era lo mejor de lo mejor. Era tener libre todo y que no te anduvieran persiguiendo, y que cualquier favor que tú necesitaras iba a ser más fácil de obtenerlo si tú entregabas a un cristiano. Por eso era la persecución. Entonces Pedro les hizo con su mano que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, mire lo que dijo aquí él. Dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjate que aquí, ¿a cuál Jacobo? Si Jacobo ya había muerto a espada. Era Jacobo, el hermano de Jesús, que en aquel tiempo él ya era un hombre prominente en la sociedad judía del cristianismo y en Jerusalén. Entonces él se puede decir que fue uno de los primeros sacerdotes cristianos que ya conformaban una iglesia en Jerusalén. Entonces aquí él les dice: háganle saber a Jacobo de lo que su hermano Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, había hecho. Qué hermoso, porque él había sido uno de los últimos que había sido parte del pueblo de Jesús. Porque recordémonos que Jesús mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra, porque sus hermanos se burlaban de él. Sin embargo, aquí Jacobo, el hermano de Jesús sanguíneo, estaba él aquí. Pedro le hizo: háganle saber a Jacobo y a los hermanos que estaban con él apoyándolo allá en Jerusalén. Es muy hermoso entender esto. Y dice: y salió y se fue a otro lugar. La Biblia aquí en Hechos no menciona dónde se fue, pero en Gálatas podemos ver de que Pedro se fue directamente a Turquía a encontrarse con Pablo para andar predicando el evangelio allá, dejar que las cosas bajaran su nivel en Israel para él después volver. Mire qué hermoso. Ahí podemos ver cómo Dios le dio sabiduría a Pedro. Pedro ya había sido rescatado, pero si Pedro se quedaba ahí, era obvio que lo iban a volver a arrestar, porque
Herodes no quería quedar burlado, entonces lo iban a volver a, ya no tenía la mirada en los demás, sino en Pedro. Pedro lo traía aquí, en el pensamiento. Pedro lo traía él con el deseo de mostrárselo al pueblo, para mostrarle al pueblo que de él nadie se burlaba. Ahí es donde podemos ver nosotros la sabiduría de Pedro. Pedro, el Señor lo había rescatado, pero era tiempo, era necesario de que él saliera de ese lugar para ir a predicar el evangelio en otros lugares. Y aquí podemos ver algo. Luego que se fue de día, dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. O sea que ya ahí todo lo que era dentro de la milicia de los soldados ya se les había dado la orden de que buscaran a Pedro casa por casa. Por eso era necesario que Pedro huyera de ahí. Era necesario. Ya Dios había hecho el milagro, pero Pedro tenía que usar el sentido común, tenía que usar la sabiduría, y por medio del Espíritu Santo. Él ya estaba envuelto con el manto del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, por medio del ángel, ya le había dicho, cíñete las sandalias. Era un largo camino que él iba a recorrer. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice aquí este capítulo. Y este capítulo no solamente es para Pedro, es para ti también, es para mí, porque tú y yo estamos recorriendo el evangelio. Tú y yo estamos caminando, estamos dando esos pasos en el evangelio, representando a Cristo Jesús aquí en la tierra, representando, llevando el evangelio a toda criatura, porque hay gente que todavía hoy por hoy, a pesar que la tecnología está tan avanzada, a pesar de que ahora nadie ignora nada, todavía no saben el poder que Dios tiene. Mucha gente dice, yo soy muy malo, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo he hecho cosas terribles que no creo que Dios tenga misericordia de mí. Dios tiene misericordia de cada uno, y Dios no quiere que nadie se quede. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos conozcamos a ese Cristo vivo, así como tú y yo lo hemos conocido, así como Dios levantó a aquella persona que nos llevó el evangelio y que el Señor tocó nuestro corazón. Ahí el Señor nos hizo ceñir las sandalias, nos hizo ceñir a nosotros atar nuestras sandalias, ceñirnos y cubrirnos con el manto poderoso de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga el día de hoy, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo no sé si estuvieron ahí conmigo o no estuvieron, pero lo único que sé yo es que este mensaje sí tiene una palabra para aquella persona que quizás está en grande necesidad, para aquella persona que quizás ha perdido las esperanzas, para aquella persona que quizás está pasando la misma situación que yo estoy pasando. No hay nada peor que le pase a tu familia, que no hay nada peor. Eso sí nos hace doblar rodilla, eso sí nos hace, es muy fácil orar por los nuestros, es muy fácil orar por nuestra familia, pero muchas veces no queremos orar por otros. Yo voy a pedir oración, por favor, por el pastor Humberto. Por mi familia, por tu familia. Vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, hemos venido delante de ti. Tu palabra ha sido dada, Señor, esperando que haya redarguido corazones, que haya llegado a la necesidad, que haya llegado a aquel problema, que haya llegado, Señor, a aquella situación difícil, Padre amado, para que esta persona, para que nosotros como pueblo tuyo entendamos y sepamos que el enemigo puede cerrar puertas, puede atar con cadenas, Señor, espirituales, pero tú tienes el poder para desatar, tú tienes el poder para abrir puertas, tú tienes el poder para mandar al ángel de Jehová a ayudarnos, Señor, en esta situación difícil, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, yo deposito toda mi familia en tus manos. Sé que tú has tomado control de cada uno de ellos, Padre amado. También te pido, Señor, por el pastor Humberto, Padre. Él hoy en día va a estar entrando a una cirugía, Padre,
Puede ser que sea una cirugía fácil, puede ser que sea una cirugía no muy fuerte, pero solamente tú lo sabes, Padre amado, de que toda cirugía tiene siempre, Señor, un peligro, tiene siempre, Señor, no es fácil entrar, Señor, a un lugar donde no sabemos si vamos a volver, pero te ponemos a ti, Señor, en las manos tuyas, en las manos del ángel de Jehová, la vida de nuestro pastor Humberto, Señor. Mira que él es tu siervo, mira que él, Señor, te sirve, Padre amado. Tú lo usas grandemente, Señor, para llevar, ministrar esa iglesia, Padre Santo. Que hoy en este día, cuando él entre, tú ya hayas entrado a preparar el lugar, Padre Santo. Dirige la mano del doctor, dirige la mano del anestesista, dirige la mano, Señor, de las personas que van a estar ahí, Señor. Así como cierra sus ojos, que así los abra, Padre amado. Que él vuelva nuevamente, Señor, y salga sano de allí, de ese lugar, Padre Santo. Que el médico haga lo que tenga que hacer como humano, pero tú haz lo sobrenatural, Padre amado. Yo te pongo la vida de nuestro pastor en tus manos, Padre Santo, y así la vida de cada uno de los que estamos hoy en esta mañana escuchando esta palabra, Señor. Que esta palabra nos haya redarguido de que la oración tiene mucho poder. La oración del justo llega hasta el trono de la gracia, Padre amado. La oración que se hace constante, con el anhelo en el corazón, con nuestros sentidos, Padre Santo. Toca a ti tu corazón, tú inclinas tu oído, Señor, y mandas a nuestro socorro, mandas a nuestro rescate, Señor, al Espíritu Santo, al ángel de Jehová, para abrirnos esa puerta. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad, todo se debilita delante de ti, Padre Santo. Toda cadena se rota en el poderoso nombre de Jesús. Todo plan, toda maquinación que el enemigo tenía contra nosotros, contra nuestra familia, contra el pueblo de Dios, Padre Santo, hoy en este día, en este momento, Señor, somos el remanente fiel tuyo, Padre Santo, pidiendo misericordia, pidiendo que abras las ventanas de los cielos, la puerta de los cielos, Señor, para derramar bendiciones de lo alto, y que la luz tuya, Señor, venga a mi hogar, venga al hogar de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada hijo tuyo, de cada siervo tuyo, Padre Santo, de tu remanente fiel que tú tienes, Padre. Ayúdanos a seguir en tus caminos, Padre Santo. Si estamos faltos de sabiduría, danos sabiduría. Si estamos faltos de fe, Señor, danos la fe. Padre amado, queremos ver, Señor, el milagro, Padre Santo, en esta necesidad, el milagro en esta situación, el milagro, Señor, de primera mano en la esperanza que tenemos, Señor, de aquello que anhelamos, Padre Santo, con nuestro corazón, de ver a nuestros hijos rindiéndose completamente a ti, Señor. Que tú levantes hombres y mujeres justos, rectos, temerosos delante de ti, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, hemos concluido este momento especial, Señor, donde lo hemos preparado solamente para ti, Señor. Te damos honra, te damos gloria, y todo esto, Señor, lo hemos puesto y lo hemos pedido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté contigo y esté conmigo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la mañana, hora de California. Gracias. Si estos mensajes usted cree que son de bendición para usted, si estos mensajes usted cree que le ayuda, que en algún momento determinado el Señor le ha hablado, te ha hablado a tu corazón, compártalos en las redes sociales para que pueda llegar a aquella vida, a aquella necesidad de aquella persona que quizás necesita escuchar una palabra de aliento. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la mañana, hora de California. Amén.